El avión aterrizó en el pequeño aeropuerto de Birkania, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Liam, un turista estadounidense de 29 años, bajó las escaleras del avión con una mochila al hombro y una cámara colgando de su cuello. Había elegido este lugar precisamente por su misterio. Birkania no aparecía en las guías turísticas convencionales, y las pocas fotos que había encontrado en internet mostraban paisajes que parecían sacados de un sueño. Bosques densos, lagos de aguas oscuras y ciudades antiguas con arquitectura que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Pero lo que más le llamó la atención fue el Festival de las Sombras, un evento anual del que apenas había encontrado referencias vagas en foros de viajeros. Algunos lo describían como una experiencia única, otros como algo que cambiaría tu forma de ver el mundo. Liam, siempre en busca de algo que lo sacara de la monotonía de su vida, no podía resistirse. El aeropuerto era pequeño y anticuado. Las paredes estaban cubiertas de murales descoloridos que representaban figuras humanas con sombras alargadas y distorsionadas. Los empleados del aeropuerto, vestidos con uniformes oscuros, apenas hablaban. Cuando Liam intentó hacerles preguntas sobre el festival, solo recibió sonrisas enigmáticas y respuestas evasivas. «Debes verlo por ti mismo», le dijo una mujer detrás del mostrador de información, sus ojos brillando con algo que Liam no pudo identificar. El pueblo más cercano, Krivnia, estaba a 1 hora en autobús. El viaje fue incómodo. El vehículo estaba lleno de locales que murmuraban en un idioma que Liam no entendía. Notó que muchos de ellos llevaban máscaras talladas en madera, con expresiones que iban desde la alegría hasta el terror. Las máscaras parecían observarlo, incluso cuando sus portadores no lo hacían. Al bajar del autobús, Liam sintió un escalofrío. El aire era frío y pesado, como si el pueblo estuviera envuelto en una niebla invisible. Krivnia era un lugar extraño. Las casas, construidas con piedra negra, tenían ventanas pequeñas y puertas bajas, como si estuvieran diseñadas para mantener algo fuera o dentro. Las calles estaban vacías, excepto por unos pocos niños que jugaban con algo que parecía un hueso. Cuando Liam levantó su cámara para tomar una foto, los niños se detuvieron y lo miraron fijamente, sus ojos brillando en la penumbra. Decidió no insistir. El alojamiento que había reservado era una posada llamada La Sombra Durmiente. La dueña, una mujer mayor con el pelo gris recogido en un moño apretado, lo recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Eres el único turista este año», le dijo mientras lo guiaba a su habitación. La habitación era pequeña y oscura, con una cama de madera y una ventana que daba al bosque. En la pared colgaba un espejo antiguo, con el marco cubierto de tallas de figuras humanas con sombras alargadas. Liam notó que su reflejo parecía más pálido de lo normal. Esa noche decidió explorar el pueblo. Las calles estaban iluminadas por faroles que emitían una luz tenue y parpadeante. En la plaza principal encontró un mercado nocturno. Los puestos estaban llenos de objetos extraños, máscaras talladas, frutas de colores vibrantes que no reconocía, y estatuillas de madera que parecían retorcerse bajo la luz de las velas. En uno de los puestos, un anciano con una máscara de madera que representaba un rostro llorando lo llamó. «Para ti», le dijo, extendiendo una máscara negra con rasgos simples pero inquietantes. «Necesitarás esto para el festival». Liam intentó preguntar qué significaba eso, pero el anciano ya se había vuelto hacia otro cliente. De regreso a la posada, Liam notó algo extraño. Las sombras de las personas en la calle no coincidían con sus movimientos. Una mujer que caminaba tranquilamente tenía una sombra que se retorcía y agitaba como si estuviera atrapada en una tormenta invisible. Un hombre que fumaba en una esquina tenía una sombra que parecía estar hablando con otra sombra que no pertenecía a nadie. Liam se frotó los ojos, atribuyendo lo que veía al cansancio del viaje. Pero al llegar a su habitación, algo lo hizo detenerse. El espejo en la pared reflejaba la habitación vacía, excepto por una figura oscura parada justo detrás de donde él estaba. Al girar, no había nadie allí. Volvió a mirar el espejo, y la figura seguía allí, inmóvil. Liam se acercó lentamente, extendiendo la mano hacia el espejo. En ese momento la figura se movió.
levantando su propia mano para tocar la de Liam desde el otro lado del vidrio. Con un grito ahogado, Liam retrocedió y cubrió el espejo con una manta. Esa noche, soñó con el festival. Soñó que caminaba entre una multitud de personas con máscaras. Sus sombras bailando al ritmo de una música que no podía escuchar. Soñó que una sombra lo seguía, susurrando algo que no podía entender. Y soñó que al final, la sombra lo alcanzaba y lo envolvía, absorbiéndolo por completo. Cuando despertó, la habitación estaba fría y silenciosa. La manta que había usado para cubrir el espejo yacía en el suelo, y el espejo estaba descubierto. En su reflejo, Liam notó algo que lo dejó paralizado. Su sombra no estaba allí. El festival comenzó al anochecer. Liam, aún perturbado por lo ocurrido en su habitación, decidió unirse a la celebración. No podía quedarse en la posada, no después de lo que había visto en el espejo. Además, algo en el ambiente del pueblo lo atraía, como si una fuerza invisible lo empujara hacia las calles. Se puso la máscara negra que el anciano le había regalado y salió. Las calles de Krivnia estaban ahora llenas de vida, pero no de la manera que Liam esperaba. La gente, cubierta con máscaras grotescas y trajes extravagantes, se movía en silencio, como si estuvieran siguiendo un ritual que solo ellos entendían. Las máscaras eran inquietantes. Algunas representaban rostros sonrientes con dientes afilados. Otras mostraban expresiones de dolor o terror. Las sombras de los asistentes, proyectadas por la luz de los faroles, no coincidían con sus movimientos. Algunas sombras se retorcían en el suelo como serpientes, otras se alargaban hacia las paredes, trepando como arañas. Liam sintió que cada paso que daba lo adentraba más en un mundo que no entendía. Un mundo donde las reglas de la realidad parecían haberse desvanecido. La música comenzó a sonar, pero no provenía de ningún instrumento visible. Era un sonido grave y pulsante, como si la tierra misma estuviera respirando. Los asistentes al festival comenzaron a moverse al ritmo de la música, sus cuerpos contorsionándose de maneras que parecían imposibles. Liam intentó mantenerse al margen, pero una multitud de máscaras lo rodeó, empujándolo hacia el centro de la plaza. Sintió manos frías que lo tocaban, empujándolo, guiándolo. No podía ver los rostros detrás de las máscaras, pero sentía sus miradas fijas en él, como si lo estuvieran evaluando. De repente, la multitud se abrió, formando un camino que conducía hacia el bosque. Liam no quería ir, pero algo en el ambiente lo obligó a avanzar. Las sombras de los árboles parecían extenderse hacia él, como tentáculos que intentaban atraparlo. El sonido de la música se hizo más fuerte, resonando en su cabeza como un latido constante. Al final del camino, encontró una mesa gigante, cubierta con platos de comida exótica. La mesa estaba iluminada por velas negras que emitían una luz fría y mortecina. La comida era extraña. Había frutas de colores vibrantes que parecían latir como corazones, carnes que se retorcían en los platos como si aún estuvieran vivas, y líquidos que burbujeaban y emitían vapores de colores iridiscentes. Liam sintió náuseas al mirarla, pero los demás asistentes al festival comenzaron a servirse porciones grandes, devorando la comida con avidez. Notó que no masticaban, simplemente tragaban, como si estuvieran alimentándose de algo más que comida. Entonces, vio algo que lo dejó paralizado. Las sombras de los comensales no estaban en el suelo, como deberían estar. Estaban sobre la mesa, moviéndose entre los platos, como si estuvieran comiendo también. Pero no comían la comida. Comían las sombras de los turistas que habían llegado al festival. Liam vio a una mujer, claramente extranjera como él, sentada en la mesa. Su sombra estaba siendo devorada por las sombras de los locales, que la rodeaban como depredadores. La mujer parecía no darse cuenta, pero su rostro se volvía más pálido y vacío con cada bocado que las sombras tomaban. Liam intentó retroceder, pero una mano fría lo agarró por el brazo. Era uno de los locales. Su máscara sonriente parecía burlarse de él. «Siéntate», le dijo en un inglés con acento pesado. «Debes probar la comida». Liam intentó resistirse, pero más manos lo empujaron hacia la mesa. Se sentó, sintiendo que las sombras a su alrededor se acercaban, como si lo estuvieran oliendo, evaluando. En ese momento, miró hacia el otro extremo de la mesa y vio algo que lo dejó sin aliento. Su propia sombra estaba sentada allí,
comiendo algo que no podía ver. La sombra levantó la cabeza y lo miró, sus ojos vacíos pero llenos de intención. «Tú no eres el verdadero», susurró, su voz un eco distorsionado de la de Liam. Luego se inclinó hacia adelante y comenzó a devorar la sombra de otro turista. Un hombre que gritaba en silencio mientras su cuerpo se volvía más y más transparente. Liam no podía moverse, estaba atrapado, rodeado por máscaras y sombras que lo observaban con hambre. Sabía que si no hacía algo sería el siguiente. Pero, ¿qué podía hacer en un lugar donde las reglas de la realidad no aplicaban, donde las sombras tenían vida propia y la comida en la mesa parecía estar viva? ¿Donde su propia sombra lo había traicionado? Liam no recordaba cómo había logrado escapar de la mesa. Todo había sido un borrón de movimientos bruscos, gritos ahogados y sombras que se extendían hacia él como garras. Corrió a través del bosque, tropezando con raíces y ramas que parecían intentar detenerlo. La máscara negra que llevaba puesta se le había caído en algún momento, y el aire frío le golpeaba el rostro, recordándole que aún estaba vivo, que aún tenía una oportunidad. Pero cada vez que miraba hacia atrás, veía las sombras persiguiéndolo, moviéndose más rápido de lo que cualquier sombra debería moverse. Finalmente, llegó a una cabaña abandonada en medio del bosque. La puerta estaba medio abierta, y Liam, sin pensarlo dos veces, entró. El interior estaba oscuro y lleno de polvo, pero era mejor que estar afuera, expuesto a lo que fuera que lo perseguía. Encendió la luz de su teléfono, iluminando el espacio. La cabaña estaba llena de objetos extraños, frascos con líquidos turbios, hierbas secas colgando del techo, y en una esquina, un libro antiguo cubierto de polvo. Liam lo tomó con manos temblorosas, sintiendo que ese libro podría contener respuestas. El libro estaba escrito en un idioma que no entendía, pero las ilustraciones eran lo suficientemente claras. Mostraban figuras humanas con sombras alargadas y distorsionadas, y en algunas páginas, las sombras se separaban de los cuerpos, devorando algo que no podía ver. En otras, las sombras se convertían en entidades independientes, arrastrándose por el suelo como criaturas. Liam pasó las páginas rápidamente, hasta que encontró una que lo dejó helado. Era un dibujo de una mesa llena de comida, rodeada de personas con máscaras. Las sombras de las personas estaban comiendo las sombras de otras, y el texto debajo, aunque ilegible, estaba acompañado de símbolos que parecían indicar un ritual. Entonces, encontró una página que parecía más reciente que las demás. Estaba escrita en inglés, con una letra temblorosa, como si la persona que la había escrito estuviera aterrorizada. Decía: las sombras no son nuestras. Son parásitos. Se alimentan de lo que somos, de lo que fuimos. El festival es una trampa. No dejes que te quiten tu sombra. Sin ella, dejas de ser tú. Dejas de ser real. Liam sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Miró hacia el suelo donde su sombra debería estar. No estaba allí. Recordó el espejo en su habitación. Su reflejo, incompleto. Recordó a su sombra sentada en la mesa, devorando la sombra de otro turista. «Tú no eres el verdadero», le había dicho. ¿Era eso cierto? ¿Era eso cierto? ¿Era él solo un cascarón vacío, sin identidad, sin esencia? De repente, escuchó un ruido afuera de la cabaña. Era un susurro bajo, como el sonido de hojas secas siendo arrastradas por el viento, pero más organizado, más intencional. Liam se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Las sombras estaban allí, moviéndose en círculos alrededor de la cabaña, como si estuvieran esperando. Entre ellas distinguió una figura más grande, más oscura que las demás. Era su sombra, mirándolo fijamente, con esos ojos vacíos pero llenos de intención. «Tú no eres el verdadero», susurró la sombra, su voz un eco distorsionado que resonaba en la cabeza de Liam. «Pero puedo ayudarte a recuperar lo que perdiste». Liam no sabía qué hacer. Sabía que no podía confiar en su sombra, pero tampoco podía quedarse en la cabaña para siempre. Necesitaba respuestas, y tal vez, solo tal vez, su sombra podía dárselas. Con un suspiro tembloroso, abrió la puerta y salió, enfrentándose a las sombras que lo rodeaban. Las sombras se arremolinaron alrededor de Liam como una niebla espesa, pero no lo tocaron.
Su propia sombra, la figura oscura y distorsionada que lo había traicionado. Se adelantó, sus ojos vacíos fijos en él. «Sígueme», dijo. Su voz un susurro que resonaba en la mente de Liam como un eco lejano. No era una invitación, era una orden. Liam no tenía opción. Cada paso que daba lo alejaba más de la cabaña, adentrándose en el bosque donde los árboles parecían inclinarse sobre él, sus ramas retorcidas como dedos que intentaban atraparlo. El camino era oscuro, pero la sombra de Liam lo guiaba, moviéndose con una fluidez antinatural. Las otras sombras lo seguían a cierta distancia, como espectadores silenciosos de un ritual que solo ellos entendían. Liam notó que el bosque cambiaba a medida que avanzaban. Los árboles se volvían más densos, sus troncos cubiertos de símbolos tallados que parecían brillar débilmente en la oscuridad. El aire era pesado, cargado con un olor dulce y rancio que le recordaba a la comida podrida del festival. Finalmente llegaron a un claro en el bosque. En el centro había un círculo de piedras, cada una tallada con los mismos símbolos que había visto en los árboles. Dentro del círculo había un espejo grande, similar al que había en su habitación en la posada, pero este era más antiguo. Su marco cubierto de tallas de figuras humanas con sombras alargadas. La sombra de Liam se detuvo frente al espejo y se volvió hacia él. «Aquí es donde puedes recuperar lo que perdiste», dijo. Su voz ahora más clara, casi humana. «Pero debes mirar, debes ver». Liam se acercó al espejo con cautela, sintiendo que cada paso lo acercaba a algo que no estaba preparado para enfrentar. Cuando estuvo frente a él, miró su reflejo. Al principio parecía normal, pero luego notó que algo faltaba. Su sombra no estaba allí. En su lugar, había un vacío, un espacio oscuro que parecía absorber la luz. Entonces, el reflejo comenzó a cambiar. Su rostro se distorsionó. Sus rasgos se desvanecieron y fueron reemplazados por algo que no podía describir. Era como si estuviera viendo una versión de sí mismo que nunca había existido, una versión que había sido devorada por las sombras. «Tú no eres el verdadero», susurró su sombra, ahora detrás de él. «Pero puedes serlo otra vez. Solo debes aceptar lo que eres». No entendía. ¿Qué significaba eso? ¿Qué era lo que debía aceptar? Miró hacia atrás, hacia su sombra, pero ya no estaba allí. En su lugar, vio a las otras sombras acercándose, moviéndose hacia él con una intención clara. Sintió que el pánico lo invadía, pero no podía moverse. Estaba atrapado, no por las sombras, sino por algo dentro de él, algo que lo obligaba a quedarse y mirar. Entonces, el espejo comenzó a brillar. La luz era fría y mortecina, pero iluminaba el claro con una intensidad que hacía que las sombras retrocedieran. Liam sintió que algo lo jalaba hacia el espejo, como si estuviera siendo absorbido. Intentó resistirse, pero era inútil. Con un último grito ahogado, cayó hacia adelante, hacia el espejo, y todo se volvió oscuro. Cuando abrió los ojos, estaba en un lugar que no reconocía. Era como el bosque, pero todo estaba invertido. Los árboles crecían hacia abajo, sus raíces extendiéndose hacia un cielo oscuro y sin estrellas. El suelo era una superficie reflectante, como un espejo gigante, y cuando miró hacia abajo vio su reflejo. Esta vez, su sombra estaba allí, pero no era la sombra que recordaba. Era algo más, algo que lo miraba con esos ojos vacíos, pero llenos de intención. «Bienvenido», dijo su sombra, su voz ahora clara y fuerte. «Este es el lugar donde las sombras viven. Este es el lugar donde perteneces». Liam no sabía qué decir, no sabía qué hacer, solo sabía que estaba atrapado en un mundo que no entendía. Un mundo donde las reglas de la realidad no aplicaban, y en ese momento, supo que nunca volvería a ser el mismo. Liam caminó por el mundo invertido, sus pasos resonando en el silencio opresivo. Cada movimiento que hacía era reflejado por su sombra, que ahora caminaba a su lado, como una compañera silenciosa. El cielo oscuro no tenía estrellas, ni luna, ni sol, solo una negrura infinita que parecía observarlo. Los árboles invertidos se mecían lentamente, como si estuvieran vivos, y el suelo reflectante mostraba imágenes distorsionadas de cosas que no podía comprender. Rostros que no eran rostros,
formas que se retorcían y cambiaban, y sombras que se movían por su cuenta. Su sombra lo guiaba, pero ya no hablaba. Ahora su presencia era suficiente. Liam sentía que cada paso lo acercaba a algo, aunque no sabía qué era. Era la salida. Era la salida, era la respuesta a lo que le había ocurrido. O tal vez era el final. No podía saberlo. Solo sabía que no podía detenerse. Detenerse significaba aceptar que este era su lugar ahora. Finalmente, llegaron a un claro en el bosque invertido. En el centro había un espejo, idéntico al que lo había traído allí. La superficie del espejo no reflejaba nada, solo una oscuridad profunda que parecía llamarlo. Su sombra se detuvo frente a él y se volvió hacia Liam. «Este es el final», dijo. Su voz ahora suave, casi compasiva. «Puedes regresar, pero no serás el mismo. O puedes quedarte y ser parte de esto para siempre». Liam miró el espejo, luego a su sombra. «¿Qué soy ahora?», preguntó, su voz temblorosa. «Eres lo que siempre has sido», respondió la sombra. «Pero ahora lo sabes. Ahora lo ves». Liam no entendía del todo, pero sabía que tenía que tomar una decisión. Miró hacia atrás, hacia el bosque invertido, y luego hacia el espejo. Con un suspiro, extendió la mano y tocó la superficie del espejo. Esta vez no lo absorbió. En cambio, la oscuridad comenzó a retroceder, revelando una imagen familiar. La cabaña en el bosque, el libro abierto en el suelo, y la luz del amanecer filtrándose por las ventanas. Poe, cuando despertó, estaba acostado en el suelo de la cabaña, el libro abierto a su lado. Se levantó lentamente, sintiendo que algo había cambiado. Miró hacia el espejo en la pared y vio su reflejo. Esta vez, su sombra estaba allí, pero era diferente, más oscura, más definida, como si hubiera absorbido algo de ese mundo invertido. Y cuando miró más de cerca, vio que los ojos de su sombra no estaban vacíos, ahora tenían un brillo, un destello de algo que no podía describir. Salió de la cabaña y caminó de regreso al pueblo. El festival había terminado y las calles estaban vacías. Los locales lo miraban de reojo, pero nadie se acercó a él. Sabían que era diferente ahora. Sabían que había visto algo que no debería haber visto. Liam no sabía si había escapado o si simplemente se había movido a otro nivel de la realidad. Lo único que sabía era que nunca volvería a ser el mismo. Y tal vez eso era lo que siempre había estado destinado a ser. No olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias originales de horror y misterio. ¿Crees que Liam logró escapar? ¿O se convirtió en parte de algo más grande?